primero que nada, un ejercicio de memoria que a todos nos importa. Yo recuerdo a Jorge Luis Preciado, antes de que fuera coordinador, abogando hace año y medio por la desaparición de poderes en Michoacán. Otras circunstancias, otros momentos, pero yo nunca vi ningún pronunciamiento de todo el grupo parlamentario sobre el particular, y está aquí el senador Cordero, para que nos recuerde si hubo algún pronunciamiento sobre el particular. Yo no lo recuerdo. ¿Hasta qué grado? Y con todo respeto, pero tengo que preguntárselos, ¿hasta qué grado estamos hablando de un tema de cierto, respetuosamente, oportunismo político? Estamos empezando un año electoral, estamos jalando agua a nuestro molino, señores. Este fue un señalamiento del presidente del PAN, que tuvo a bien, tengo entendido, compartir el pan y la sal hace un ratito con ustedes. No vino, sí. ¿No vino? Ah, bien, muchas gracias. Eso es nota. Y también me importaría mucho plantear esto en ocasión a otras circunstancias. El procurador Murillo Cara, metiéndome un poco en las patas de los caballos, decía hace poco que Bejarano en forma concreta fue el que le planteó el asunto del asesinato de uno de sus compañeros, y que estás haciendo alusión, y que era de fuero común, que por tal motivo además no se le presentaron más datos y por eso no lo atrajo en su momento. Entonces estamos hablando de una circunstancia, de acuerdo con el procurador, lo ha dicho varias veces, era de fuero común, no de fuero federal, y por tal motivo solo lo atrajo ese asunto hasta ahora, la semana pasada, pero todo el tiempo se esgrimió que era un rollo de fuero común. Y lo último que más me interesa es, se van a encimar las cosas y los calendarios en tiempos del año electoral. ¿No es esto tratar de buscar, por qué no, una suerte de que el gobierno del presidente Peña Nieto, a través de su Procurador General de Justicia, de su abogado, del abogado de la nación, que se le conoce así al procurador, también está fallando en otras entidades? Es lo que estoy también entendiendo, senadores. ¿Cuál era la pregunta concreta? No, es que no me pusiste atención porque estabas platicando con mis compañeros, con tus compañeros. No, me refiero, la pregunta es... La pregunta concreta es, no es un asunto electoral, no es un asunto oportunista en términos electorales, no hubo ningún pronunciamiento con Michoacán, porque ahora sí. No me escuchaste, creo, más bien. A ver, y tercero, si esto no va, ¿por qué no se extendió hacia otras entidades? Te lo comento rápido. Sí, me el tema ahora de Michoacán hicimos un posicionamiento nosotros que finalmente llevó al gobierno federal a intervenir. No sé si fue la manera más adecuada o no, pero tuvo que intervenir. Y al día de hoy, los dos exgobernadores de Michoacán, uno está en la cárcel por vínculos con el narcotráfico, precisamente, Jesús Reina, y el otro está renunciado porque su hijo mantenía vínculos con la tuta. Creo que el hecho de que nosotros, hace año y medio, hayamos puesto el dedo sobre la llaga, permitió que el gobernador Fausto Vallejo pudiera ser investigado, él y toda su familia, y permitió que el gobernador que lo suplía en sus ausencias por enfermedad estuviera hoy en la cárcel. Creo que Acción Nacional y el grupo parlamentario no se equivocó Luisa María Calderón cuando hizo el señalamiento, no se equivocó Salvador Vega, no se equivocaron ni un milímetro en señalar lo que estaba pasando en Michoacán, y la prueba de ello, de que cuando los senadores ponen el dedo sobre la llaga, es que uno está en la cárcel y el otro está destituido. En segundo lugar, en el tema de Guerrero, para nosotros no es un tema electoral, y déjenme decirle por qué. El PAN en Guerrero no llega al 10% de intención de voto. No es un tema que nosotros nos vaya a posicionar para la gobernatura o para cualquier cargo. El problema en Guerrero es un problema de violación de derechos humanos. Es un problema de 43 jóvenes desaparecidos cuyo único delito era protestar para pedir mejores condiciones educativas. El problema en Guerrero es un alcalde vinculado al narcotráfico y un gobierno ausente, un gobierno desorganizado frente a la delincuencia organizada.
Creo que es un tema que podemos resolver los senadores de la República, y este tema de la desaparición de poderes lo vamos a plantear de manera legal, de manera formal, los 38 senadores, y lo vamos a llevar hasta sus últimas consecuencias. Y ahí sí queremos ver a los demás legisladores, porque todos los grupos parlamentarios y todos los legisladores se están lamentando el caso de Guerrero, pero queremos que esa indignación, esa frustración, la reflejen con su voto en el Pleno para tomar una decisión firme por parte del Senado de la República. En el caso del procurador, y en virtud de que fue el senador Corral quien hizo la exposición, le voy a pedir que intervenga una vez más para que haga las precisiones adecuadas a las preguntas acertadas que nos hace. Bueno, mire, Jaime, yo quisiera decir que México es un país que está permanentemente en elecciones. Cada año, en alguna parte del territorio nacional, el país entra en competencia electoral. Y todo se puede ver, según la circunstancia, en ese marco. Pero no hemos sido nosotros, ni la bancada del PAN, los responsables de omisiones con relación al caso de Iguala ni de Guerrero. Ojalá que todos, no solamente los senadores y los partidos, ojalá que todos, incluidos los comunicadores, nos pudiéramos sobreponer a enfoques de carácter ideológico o partidista. Estamos hablando de 43 estudiantes desaparecidos, de 6 homicidios que se verificaron el mismo día. Pero si usted revisa antecedentes anteriores de la actuación del Ministerio Público Federal, pues usted tiene que sumar el caso de Tlatlaya, en donde la primera actuación del Ministerio Público Federal pues fue prácticamente dictaminar la inexistencia de un delito de su competencia. Tuvo que venir un informe de un medio de comunicación de carácter internacional que luego retomó un medio nacional para reabrir lo que constituye una de las ejecuciones extrajudiciales también más dramáticas de los últimos tiempos en México, un fusilamiento, por las características en las que se dio, por la distancia como se disparó, por el orificio de las balas que se provocó en los cuerpos, la altura que se provocó en los cuerpos. Y de eso, la entrada primera del Ministerio Público Federal fue dictaminar en contra. Pero si usted se va antes de Tlatlaya, usted ve los brotes de violencia que hasta allá el secretario Videgaray reconoce en el país. Ahí está Tamaulipas, como un caso de posesión absoluta del crimen organizado. Entonces, hay un conjunto de omisiones que, por supuesto, nos hacen plantear formalmente, lo haremos, digo, hemos anunciado, pero al presidente de la República le llegará una solicitud formal del grupo parlamentario, que también estamos dispuestos a debatir con nuestros compañeros en el Senado de la República, de por qué creemos en las causas de la remoción del Procurador General de la República. Así que yo sí quisiera decirle, nuestro propósito es un propósito de justicia, pero también de lo que está en el fondo del problema del narcotráfico y de la delincuencia organizada en México. El gran problema de la corrupción política que prohija la impunidad. Ese es el tema de fondo. Y no podemos inmediatamente, en cuanto vemos la responsabilidad federal, cambiar el enfoque de las cosas. Mientras solo se mantiene la atención en el gobierno del estado de Guerrero, mientras solo se mantiene en el ámbito de la responsabilidad local, ahí no hay ningún enfoque electoral. Pero se introduce la figura del Procurador General de la República y entonces sí tiene tintes electorales. Yo creo que estamos obligados todos a alzar la mira en este momento tan triste, tan dramático para la vida del país. No es cualquier hecho. 1968 marcó al país en más de un sentido, cuando se atentó contra los estudiantes, mi estimado Jaime. 3 semanas pasaron, senador. Porque nosotros tenemos que allegarnos de todos los elementos. Mire, hoy hemos tenido una discusión de más de 3 horas.
en donde incluso cuestionamientos como el suyo se plantearon sobre la mesa. No hemos tomado una decisión sobre las rodillas. Hemos analizado los distintos elementos y las salidas que tenemos para enviar un mensaje real a la nación. El Senado no puede salir con exhortos. El Senado tiene que salir en este momento de cara a la nación a pedir la remoción del procurador y a iniciar la desaparición de poderes. Basta de exhortos. El país quiere ver cosas en serio de sus senadores y nosotros nos hemos propuesto hacer cabeza de esas causas. Muchas gracias, Jaime, por su comprensión. Le pregunta Leticia Robles de Excelsior. Buenos días, senadores. Observo que hay una óptica tanto de criticar lo que ha hecho el gobierno de Guerrero y por eso apuestan por la desaparición de poderes en el Estado, como lo que ha hecho la Federación, por eso van por la destitución del procurador. Pero también hay un aspecto que ha sido evidenciado por las víctimas, que es el papel de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, al grado de que las víctimas en Guerrero lo primero que hicieron fue pedir el apoyo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, no de la CNDH, sino ir a instancias internacionales. La pregunta concreta es si el grupo parlamentario del PAN también considera que es importante para la nación hacer un exhorto al ombudsman actual para que ya no sea uno de los más desaparecidos de Ayotzinapa, como le llaman, ¿no? Porque hasta el día de hoy no hemos visto ni un solo pronunciamiento del Ombudsman Nacional respecto al tema de manera contundente. Dos, en el tema concreto del proceso de desaparición de poderes en Guerrero, en 2006 ya el Senado valoró algo en el caso de Oaxaca. El procedimiento, bueno, utilizado en aquel tiempo fue Comisión de Gobernación y después Pleno. Ustedes tienen previsto que el Pleno lo vea el martes. Mi pregunta es, si en la Comisión de Gobernación ustedes no tienen la mayoría, la tiene el PAN, la tiene el PRI y la tiene el PRD, quizás esta intención de solicitarlo sea más bien para exhibir que es el PRI y el PRD los que no quieren la desaparición de poderes, porque es evidente que ustedes no tienen la mayoría, ni en las comisiones, en el caso de la Comisión de Gobernación, ni en el Pleno. Muchas gracias. Mira, efectivamente no tenemos la mayoría de los votos, pero tenemos la razón y tenemos la ley. Y yo creo que si esto que vamos a plantear sobre desaparición de poderes va a reflejar en cada legislador lo que ha dicho públicamente, lo que han sostenido en cada entrevista cuando se les pregunta sobre el caso de Iguala, en el que lo primero que reflejan es indignación, dolor, tristeza y coraje e impotencia, y lo reflejan en su voto, no le quede ninguna duda que vamos a tener la mayoría en las comisiones y la mayoría en el Pleno. En segundo lugar, en el tema de derechos humanos, no es un tema fácil, déjeme decirle. El grupo parlamentario está citado mañana a las 9 de la mañana, donde vamos a debatir el tema de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. No solamente el nombramiento, sino inclusive facultades de las mismas. Y obviamente el titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos va a ser parte del análisis y del debate que vamos a sostener cada uno de los senadores del PAN. Vamos a tomar una decisión con responsabilidad y ese es un tema que no va a escapar. Ya no vamos a hacer exhortos absolutamente a nadie. O se reelige o se le retira y se va por un nuevo nombramiento. Esa es parte del debate que vamos a tener el día de mañana a las 9 de la mañana. Respecto al procedimiento en comisiones, le voy a pedir al senador Roberto Gil que abunde un poco para dar más claridad cuál es la ruta que debe seguir esta solicitud que hará el grupo parlamentario. Sí, antes de que le dé la palabra al senador Gil, me queda claro que una cosa es la sucesión en la CNDH, una cosa es eso, pero yo quiero saber la posición del PAN frente a la CNDH en el tema concreto de Ayotzinapa. O sea, si dentro de esta decisión de hacer un llamado al poder, de hacer un llamado de atención a Guerrero y otra a la Federación, van a incluir a la CNDH actual, independientemente del proceso de sucesión, senador.
Perdón, pero ya no estamos haciendo llamados a nadie. No vamos a hacer llamados a... Ya estamos ahora en la acción concreta. Si creemos que la Comisión Nacional de Derechos Humanos no ha sido contundente en representar los intereses y la defensa de los derechos humanos de los ciudadanos, pues simple y sencillamente no se le va a reelegir. Si del análisis se desprende lo contrario, pues obviamente llegaremos a una conclusión distinta, pero debe ser un análisis de todo el grupo parlamentario y no me atrevería yo en este momento a asumir una posición ni siquiera personal porque represento a 38 senadores. En el caso del procedimiento de desaparición de poderes, le pediría al senador Roberto Gil que abunde un poco, porque obviamente van a surgir muchas inquietudes respecto a un procedimiento que no es muy común en el Senado de la República. La ley no hace obligatorio el turno a la comisión. Dice que en su caso, sobre todo porque la ley está motivada por situaciones de emergencia, parecería contradictorio con la propia finalidad y espíritu de la ley que una solicitud en un caso de emergencia, una situación tan apremiante como la de Guerrero, durmiera el sueño de los justos en alguna comisión a la cual le fuese turnada la solicitud. No parece pues que ese sea el espíritu ni la letra de la ley. En consecuencia, estamos convencidos de que la solicitud puede incluso turnarse de manera directa al Pleno dentro de los 5 días siguientes a partir de su entrada a la oficialía de partes. Es decir, que estamos en condiciones de presentar y discutir en el Pleno el próximo martes la solicitud de desaparición de poderes. Lo que nosotros esperamos es que a nadie tenga la insensibilidad y la irresponsabilidad de tratar de convertir a una comisión en una caja de enfriamiento de un asunto tan delicado como el de Guerrero. Esperamos y contamos con la voluntad política, el compromiso ético de todos los partidos aquí representados para que tengamos no solamente una discusión sobre lo que aconteció en Guerrero, sino también los antídotos que nos da la propia Constitución para una intervención federal inmediata que resuelva el estado de cosas en una entidad federativa. Nosotros no vamos a permitir, y lo hemos discutido ampliamente en el grupo parlamentario, no vamos a permitir que una comisión se convierta en un pretexto para no dictaminar esta solicitud. Hemos acordado que si el próximo martes, por alguna razón, no está presente en el orden del día la solicitud de desaparición de poderes, nosotros lo plantearemos al inicio de la sesión. Esperamos y confiamos en que los grupos parlamentarios serán sensibles, no con la petición del grupo parlamentario del PAN, sino como nos dijo el coordinador parlamentario, con los ciudadanos de Guerrero. Senador, confían entonces que la mesa directiva, porque es facultad de la mesa directiva, eso sí, ¿no?, hacer el turno al pleno de este tema. Confían que la mesa directiva presidida por un periodista, Luis Miguel Barbosa, sea sensible y pase el tema de manera inmediata al martes al pleno. Nosotros vamos a plantear en nuestra solicitud que la solicitud pase directamente al pleno. Y evidentemente nuestros compañeros que nos representan en la mesa directiva harán la argumentación correspondiente para justificar por qué podemos discutirlo de manera directa. Ahora, si media un compromiso de que unas comisiones se van a reunir de inmediato, como la situación de emergencia lo exige, en consecuencia nosotros no tendremos ningún problema. La ley es muy clara. 5 días después de haberse presentado la solicitud, el Pleno del Senado se tiene que pronunciar sobre la desaparición de poderes y el nombramiento de un gobernador provisional. No hay ninguna salida a ese mandato de ley. 5 días para resolver desde el Senado de la República la desaparición de poderes.